Hola a todas y a todos, muy buenas noches. Gracias por darse el tiempo de acompañarnos. Algunos ya sé que están en el supermercado, ya vi a alguien que anda con su carrito, otros están desde la comodidad de su casa. Pero sobre todo les agradezco que estén interesados en querer escuchar el trabajo que hoy les va a presentar Carlitos. Y en especial quiero agradecerte, mi querido Luis, que ya estés aquí muy puntual y muy comprometido porque si hay una figura de la comunidad LGBT y la espiritualidad, entre otras personas, pero yo pienso que el más simbólico eres tú. Así es que agradezco con todo mi corazón que estés aquí, escuchando la historia de este personaje que estoy a punto de presentarles. Entonces, bueno, bienvenidas todas, bienvenidos todos. Em, Bienvenido también, Carlitos. Tanto que esperamos este momento llegó. Bueno, pues voy a empezar por compartirles, bueno, primero por agradecerles su puntualidad y segundo por compartirles qué es este proceso. Ustedes van a escuchar el currículum del maestro Carlos, van a escuchar una breve presentación que yo voy a hacer de la lectura del libro. Y después Carlos va a compartir un pedazo importante sobre cómo ha sido este proceso de investigación y sus tomas de conciencia y bueno, eso, cómo ha sido este andar. Y al final espero que pueda llegar, ya sea la rectora o la directora, a darnos su apreciación sobre lo escuchado y con eso cerraremos el proceso. Si alguien tiene preguntas y respuestas, yo pienso que las pueden ir dejando así como en el chat y si nos da espacio, pues con gusto escuchamos aquí las dudas que tengan o lo que quieran saber también sobre este proceso. Entonces, pues sin más, vamos a empezar. Este, Voy a empezar por contarles quién es Carlos. Carlos estudió una licenciatura en psicología humanista, es maestro en psicología clínica y de la salud, es doctorante en salud mental, maestrante en gobierno y estrategia pública, maestrante en terapia sexual y de pareja. Ay, espérenme, me dejaron de ver tantito, pero ya crecí tantito. Y bueno, maestrante precisamente de la maestría en terapia sexual y de pareja. Em, Él es docente de licenciatura y de posgrados en diferentes universidades de México y de Chile en temas de psicología y diversidad humana. Es académico e investigador en diferentes universidades también de México y de Latinoamérica. En el 2019 tuvo una experiencia internacional acompañando a refugiados de Siria y Palestina en la comunidad de Taizé en Francia y dirigiendo el departamento de internacionalización, discúlpeme, es la dislexia, en dos universidades de México. Ha participado en foros internacionales como la Mexican International Conference of Artificial Intelligence, donde obtuvo el primer lugar en un modelo predictivo de conductas suicidas utilizando la inteligencia artificial. Y hace 2 semanas, o sí, 2 semanas estuvo en Harvard en la México Conference del 2025. Es miembro activo de la APA en los Estados Unidos y es fundador del Centro de Atención Psicológica Humanista LUPSU de forma presencial y a distancia. Él trabaja en 12 países de manera remota. Esa es la presentación formal. La presentación cercana es la de un hombre que ama los idiomas, un hombre que es un viajero incansable y que tengo la suerte de conocer siendo un estudiante de licenciatura muy inquieto por estas temáticas. Su tema de licenciatura también tenía que ver con la espiritualidad y la comunidad LGBT. Y es decir, él tiene 10 años, por lo menos, trabajando todo este tipo de información. Mm, Creo que es bien importante entender que hablar más idiomas no nada más te da una forma distinta de expresarte o de comunicarte. Hablar otros idiomas y conocer otros países te da una mirada diferente sobre lo que estás experimentando.
Y yo creo que esa es la enorme capacidad que hoy nos regala Carlos con el escrito, que no solo es la mirada de un espacio corto, de un solo texto, es la mirada de muchas vivencias que él ha puesto en este texto que ahorita les voy a contar. Entonces, bueno, si quieren prender sus cámaras para hacer un aplauso en lengua de señas a nuestro querido escritor, se los agradeceré mucho. No importa que estén comiendo, suelten el carrito ahí del supermercado. También para saber quién está del otro lado. Muchas gracias. Bueno, ya Fabi puso ahí su aplauso digital. Muy bien. Y bueno, mm, a grosso modo quiero contarles que la experiencia de leer a Carlos es muy grata porque de manera muy organizada ha compartido algo que desde hace muchos años a mí me ha cambiado la vida, que es el encuentro que tuve con Juan Carlos Hernández Menjueiro. Quien llegó a conocerlo, seguro tuvo una experiencia muy similar a el antes y el después de Juan Carlos, porque él precisamente lo que hacía como una de sus características es, al haber pasado tanto tiempo en Roma, que es la misma experiencia de Carlitos, al tener debates con las personas que han dirigido la Iglesia Católica, al conocer idiomas y al estar en otros países, eso le hizo a Juan Carlos que entendiéramos muchas palabras que parecían difíciles de conocer y que eso impactaba nuestra vida porque cambiaba, por lo menos en mi experiencia personal, cambiaba lo que yo conocía de la religión católica. Él abrió un mundo para mí. Y volver a leer, bueno, más bien leer por primera vez a Carlos, porque nunca lo había leído. O sea, no hemos platicado de lo que yo leí, ya me muero por poder hacerlo, pero en algún momento podremos tomarnos un café, una chela o una botella de agua y platicar. Me ha hecho reconocer la importancia que tiene hablar de las cosas con pelos y señas. Y Carlitos se atrevió, digo Carlitos porque lo quiero mucho, ustedes disculpen, se atrevió a hacer el cruce de tres temáticas que yo nunca había visto juntas. Hay algunos textos de catolicismo y homosexualidad. Hay algunos textos están contados, por lo menos yo conozco tres nada más. Hay un texto de homosexualidad y salud mental. Pero fusionar los tres me parece que fue un maravilloso encuentro, porque además las explicaciones que da Carlos están muy actualizadas. Hay un apartado que ustedes podrán leer cuando tengan acceso al libro, que por cierto ya está en Amazon, o sea que lo puedes adquirir ya, terminando la reunión, ya lo puedes bajar y ya lo tienes en tu computadora, en tu teléfono o así. Eh, pero además también presumirles que ya Carlos está pensando en la segunda edición porque ya se nos acabó la primera. Entonces, bueno, pues eso habla del recibimiento que ha tenido el texto. Pero él hace una actualización de la neurociencia en temas del enamoramiento o de esto que se llama la limeranza y de por qué es diferente para la cultura heterosexual y la cultura homosexual. No les voy a contar de qué se trata porque es muy interesante comprender que sí hay una diferencia entre la manera en la que nos enamoramos, muy relacionada con los modelos que tenemos o que no tenemos, o cómo vivimos a veces en lo clandestino. Es muy interesante, pero en general, Carlos hace un viaje de lo histórico a los pendientes que hay actualmente con la Iglesia Católica en relación a la diversidad sexual, aunque habla más de la homosexualidad. El prólogo está hecho por un sacerdote jesuita, no sé si es sacerdote, es sacerdote jesuita, que ya había escrito un libro que se llama Abrazar un arco iris. Entonces es una belleza también leer a este jesuita hablando de la importancia de un concepto, por supuesto, muy importante para todos, que tiene que ver con la misericordia y también con la paz y con el vivir bien y con el no negar quiénes somos. Por eso es bien lindo poder leer desde el prólogo.
Y bueno, ya más adelante, Carlos va explicando cómo la ciencia se tardó mucho o cómo las asociaciones, organizaciones internacionales se fueron tardando tanto en ir corrigiendo sus manuales diagnósticos para sacar la homosexualidad de, pues, de algo que estaba establecido como un problema de, como una enfermedad, ¿no? O como un trastorno. Y pienso que por eso es bien importante poder tener aquí a Luis, porque él es un representante de un organismo internacional que además él ha sido impulsor de esos cambios. O sea, esas canas que tiene ahí no son nada más por la edad, es un trabajo arduo que ha hecho desde muchos lugares como sexólogo, sobre todo como un hombre muy congruente con su propia fe y con esta necesidad de generar cambios. Este, que es cierto, hasta el día de hoy todavía hay deudas y quién sabe hasta cuándo más vamos a seguir teniendo deudas, ¿no? Carlos deja muy claro esta incongruencia que hay entre eventualmente unas palabras de amor hacia la inclusión y por otro lado una serie de discriminaciones que todavía están ahí y que van a continuar ahí hasta que las personas necesiten o los grupos de poder necesiten tener el control. Y bueno, hablarles también sobre dos lugares que yo sé que cuando Carlitos no está viajando, que eso es raro porque yo pienso que al año se va quizá como unas 10 12 veces, ya nos dirás tú, así te veo yo siempre en movimiento, pero cuando no está en aquellos lugares, está en dos lugares muy cercanos, que es Aguascalientes y Oaxaca, que son dos espacios relativamente chiquitos pero con vivencias muy particulares, ¿no? Como Aguascalientes sigue siendo un espacio de mucho miedo todavía, porque hay muchos juicios, porque todavía hay personas que no logran vivir bien ser siendo quienes son. Y cómo Oaxaca tiene esta característica, por ejemplo, del Istmo de Tehuantepec, con una claridad muy específica de cómo ellos defendieron su cultura y eso permitió que siguieran conservando sus tradiciones y cómo hoy las mushes son un ícono a nivel internacional sobre este concepto que en salud mental cuesta, que tiene que ver con lo normal, ¿no? Que hoy desde la sexualidad ya con claridad entendemos que es difícil hablar de lo que es normal, ¿no? En general hablamos de lo que es más común, pero normal es siempre cuestionable. Y bueno, a grosso modo, este es un pequeño camino que yo pude recorrer, que disfruté mucho y que además sí quiero sentarme a platicar muchas cosas con él porque sé que son temas de mucha profundidad. Solo dejarles con este último comentario. Yo creo que no podríamos hablar de la salud mental ni de la salud sexual si no contemplamos que somos seres, por supuesto, biológicos, por supuesto, sociales. Por eso en este libro se habla mucho del derecho. Por supuesto, afectados por nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestra psique, y principalmente algo que a veces no está tan contemplado, que somos seres espirituales y que sí necesitamos eh, tener espacios para ser nosotros mismos con la fe que cada quien pueda tener. Y de ahí la relevancia de esto que ahorita Carlitos nos va a contar y que vamos a escuchar con mucha atención. Así es que, adelante, mi querido Carlitos. Cuéntanos. Ah, creo que tengo el poder. Espera. Ah, a ver si así. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Mateo. Gracias por tu cariño y por las bonitas palabras y sobre todo por el gran feedback que nos has dado. En 2014 llegué a Universidad La Concordia a estudiar psicología hace 11 años y vi en las escaleras de mi universidad, una escalera de caracol amarilla, subir a una persona que me pareció extraordinaria porque conocía su trayectoria y que me entusiasmó profundamente la idea de poder charlar con ella.
entonces. Y no fue hasta cuarto cuatrimestre que tuve la maravillosa clase de sexualidad y ahí conocí a Marta Castañeda. Y me inspiraba profundamente la idea de el viaje que venía a partir de todo esto. Tuve oportunidad de compartir casos clínicos en algún momento en una revisión de lo que estaba haciendo y entendí que el propósito de mi camino estaba en seguir un poco los pasos de quien me había inspirado. Y agradezco mucho, Mateo, que hoy abras este espacio y que me honres mucho con la presentación que haces para los compañeros que está el día de hoy aquí. Quiero agradecerle también a Luis porque conozco tu trayectoria. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Me siento muy honrado y agradezco mucho a la maestra Cardiel que ha sido mi jefa también en este camino de la docencia y que me dio no hace mucho tiempo la oportunidad de volver a compartir clases en la misma universidad donde un día entré a aprender y que la maestra Cardiel fue mi jefa en el camino y que me ha dado libertad para poder moverme entre Oaxaca, para poder moverme entre Europa, los Estados Unidos y México y poder seguir haciendo este texto, ¿no? Maestra, gracias a tus permisos, este libro es posible. Te lo agradezco muchísimo. De los homosexuales es el reino de los cielos. Es el título que he querido darle a este libro porque soy un hombre homosexual, soy un hombre católico y porque creo en el reino de los cielos como el propósito del día a día en mi trabajo, estudio y de aprendizaje. Lleva por un subtítulo breve Reflexiones sobre el discurso psicopatológico de la Iglesia Católica y la homosexualidad. En este camino me he preguntado muchas veces si la fe que tengo, la fe que elegí, porque me dieron oportunidad de elegir, y la fe que sigo viviendo es la correcta y si me sigue haciendo feliz o no. Me llamo Carlos Amarripa. Soy hijo de un matrimonio muy interesante formado por dos familias migrantes que viven en Aguascalientes, una familia que viene de Veracruz, que viene migrando de Líbano, y una familia que viene de Monterrey, que viene justamente instalándose en este estado pequeñito pero poderoso. Vengo de una mezcla de una familia musulmana y católica, y en algún momento tuve la oportunidad de elegir qué es lo que yo quería hacer. Y eso ha sido algo muy interesante en este proceso porque tuve la oportunidad de no haber sido impuesto por nadie, sino de haber recibido la elección de elegir el camino donde quería ser feliz. Junto con mis hermanos tomamos la decisión de elegir nuestra fe y yo elegí ser católico y en este camino me enamoré de un Dios que siempre me ha parecido una figura no solamente veterotestamentaria, sino actualizada, en donde siempre me he sentido bienvenido. Pero en el camino me encontré con muchos baches, muchas áreas de oportunidad, donde la experiencia de vivirme como religioso, como homosexual, y como alguien que estaba ansioso de conocer a Dios no era del todo posible. Empecé a leer muchos autores en el camino y ahí me encontré con un autor magnífico a quien estoy seguro que el día de hoy me acompaña de alguna o de otra manera junto con el maestro Juan Carlos Meujeiro, que también me inspira a encaminar este trabajo, y al doctor Juan Bobadilla, que está en mi corazón por lo mucho que me ha acompañado también. Y es John Bosville, que escribió un libro maravilloso sobre la relatoría de la tolerancia sexual y la homosexualidad allá en el Florida de los 50, 60, 70 y que en el camino me fue inspirando a redactar este trabajo que para quien ya ha tenido oportunidad de conocerlo un poco más, pues muchas veces está de por medio. A lo largo de este año, en el que el doctor Castañeda, el año pasado estaba yo en Chile, justamente con el permiso de la maestra Cardiel, dando una materia en la Universidad de Concepción. Justamente el doctor Castañeda me llamó y me preguntó si quería estudiar sexualidad. Y entonces le dije que no. Le dije que no tenía tiempo, que no podía y que la verdad es que estaba muy ocupado con muchas cosas. Y por ahí me convenció en una llamada telefónica en un aeropuerto y me dijo, mañana es el día en el que tienes que decidir. Y a su manera me hizo llegar esta aventura en la UMEP, que ha sido una aventura maravillosa al lado de mis compañeros, que agradezco además a algunos de mis compañeros que están el día de hoy presentes aquí. Muchas gracias, compañeros, por creer en mi proyecto también y que me ha venido dando, junto con mis profesores que también veo en pantalla, me ha venido dando
múltiples veces la oportunidad de fortalecer un estudio de aprendizaje en la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados sobre cómo la sexualidad tiene una clave básica en nuestro desarrollo humano y en nuestro desarrollo personal. En el libro se expresa la firme y convencida idea que tengo de lograr una titulación en mi maestría a través de este texto, pero también de poder compartir la inquietud que desarrollo en dos partes. La primera parte del libro analiza profundamente todos los discursos de la Iglesia Católica y las bases que la Iglesia Católica ha sostenido en los textos veterotestamentarios, en el Antiguo Testamento, y novotestamentarios, en el Nuevo Testamento, y en la misma doctrina de la Iglesia, que se basa en unos libros que se llaman Magisterio de la Iglesia, ¿no? Que siempre he cuestionado la fiabilidad de este magisterio que solo se basa en él mismo. Es decir, el magisterio A se basa en el magisterio B, C, D, que son propiedad de la misma institución y que dice ser regulada de la misma forma a través de los años. Y esta crítica se manifiesta justo del lado de Boswell, revisando un poco cómo estos textos no han evolucionado a lo largo del tiempo y que aquellos que se han permitido evolucionar, como es el magisterio de Francisco, que es el actual pontífice de la Iglesia Católica, han sido profundamente cuestionados incluso por las mismas alas conservadoras de la Iglesia. Pero también revisamos los textos novotestamentarios que más pegados a nuestra época responden a los cambios que han surgido en la doctrina, que permanece muchas veces fiel a los textos hebraicos que provienen de la Torá en la tradición judaica y que todavía repetimos en el discurso en la iglesia en nuestra actualidad. Toda la primera parte de este texto está basada en ese análisis profundo. Y la segunda parte está muy basada en cómo la ciencia ha venido a revolucionar muchas de las ideas que teníamos y que sostenemos en las familias mexicanas, en las familias europeas, las familias sudamericanas, africanas, todavía muy fuerte, ciertas creencias que ya son refutables. En este tiempo que he trabajado en la APA, en la American Psychological Association, me ha parecido que muchísimos de mis colegas en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo, tienen una visión muy diferente de lo que significa la psicología en nuestro tiempo. Yo tuve la oportunidad de crecer al lado de profesores que venían de las escuelas tradicionales de la psicología y que me nutrieron mucho para dar pasos importantes a mi desarrollo, pero también me he encontrado con profesores que practican metodologías más modernas como las terapias contextuales, la terapia breve, y que me han ayudado a entender que la psicología ha evolucionado de la mano de la antropología en este desarrollo, que la cultura ha jugado un papel muy importante en la ciencia que hoy practicamos. Mateo mencionó algo que me parece muy valioso. Los últimos 11 años de mi vida me he dedicado a viajar y he tenido una experiencia hasta el día de hoy de estar en 51 países que llevo honradamente en el corazón muy guardados con las enseñanzas que me han dado. Y estos 51 países llenos de colegas, llenos de compañeros de clases, mis compañeros en el máster en Almería, que es un guiño además a la casa que publica este libro, que es la editorial Létrame, que tiene sede en Almería, mis maestros que han estado en otros lugares, dos profesores, la profesora Schember en la Universidad Karolinska en Suecia, me han acompañado mucho a seguir revisando muchas cosas sobre mi desarrollo humano. Pero lo más bonito de este viaje es que cuando llego a UMEP, empiezo a descubrir una parte muy valiosa sobre el acompañamiento de las parejas y me doy cuenta que muchas cosas que yo he vivido al lado de mi pareja tienen que ver con mi crianza sexualizada y mi crianza religiosa respecto a cómo yo debería vivir mi sexualidad, incluso en mi nivel de apertura sexual con mi pareja, que todavía hay muchos ruidos que están basados allí y que sigo resolviendo conforme sigo escribiendo. El libro es una respuesta a muchos años de obscurantismo en la Iglesia Católica, en el judaísmo, en el Islam, y también respondo de alguna manera a muchas inquietudes que alguna vez me fueron compartidas por muchos de mis pacientes que ya no están el día de hoy aquí y que el libro en algún punto está dedicado a ellos también, sobre todo a mis pacientes que en el camino se fueron, que no llegaron hasta aquí, a mis amigos que no pudieron llegar hasta aquí porque el miedo fue tan grande que al final no pudieron manejarlo y los venció.
Y finalmente, el libro es, sí, un modus operandi, una nueva forma de crear un método de trabajo para la Iglesia Católica. Mateo decía bien algo que he tenido oportunidad los últimos años, los últimos 4 años he trabajado muy fuerte al lado de Francisco y de una religiosa jesuitina, María Luisa Versousa, que me abrió las puertas de Roma para acompañar a Francisco en este proyecto que se llamó Sínodo y he tenido la oportunidad de compartir mi punto de vista como profesional de la salud mental, como homosexual y sobre todo como persona que desea lograr un cambio primero en las esferas pequeñas de una ciudad tan tradicional como es Aguascalientes, aquí en el corazón de México, y al lado de mis pacientes en Oaxaca, que es la Tierra del Sol, que justamente hoy ahí atrás me acompañan algunas cosas de Oaxaca que sigo viendo, los espíritus libres de los danzantes que siguen moviéndose en Oaxaca, en los tiliches, y que sigo pensando que tenemos tanto que aprender en las culturas que no tenemos pueblos originarios en el norte de nuestro país o en el centro, y que en otros lugares como en el sur siguen siendo un referente importantísimo en este proceso. Todo esto he querido escribirlo en este breve texto que ha tenido una recepción muy buena desde noviembre del año pasado que se publicó, que me encanta compartir con mis compañeros, que ha llegado ya a muchos lugares, que algunas personas lo han pedido ya en Chile, que lo han pedido en Estados Unidos, en España, mis compañeros del máster, mis profesores, en Sudáfrica, que algunas personas me han invitado a escribir en inglés, que eso además me parece un paso muy importante y que pretendo el siguiente agosto presentar en la APA Conference 2026 y 2025, porque siempre hay un adelanto del siguiente año y del que tenemos pleno en Colorado, donde nos vamos a reunir a compartir un poco. Y esto es un poco lo que he querido hacer al lado de la UMEP, al lado de mi coordinador, que es el doctor Castañeda, que además estoy muy orgulloso y muy agradecido porque me ha abierto la oportunidad y sobre todo de mis profesores que me han dado la fuerza y la motivación para escribir este texto y buscar una motivación para hacer mi titulación de esta maestría de una manera que me parece muy bonita, ¿no? Todos nos preocupamos por la tesis, nos preocupamos por la recepción de un documento que se va a presentar con sinodales, pero que yo quería dejar plasmado y que de hecho cuando publiqué el libro, cuando se dio la oportunidad, pensé en una cosa. No era importante si nadie compraba el libro, yo estaba dispuesto a cubrir la primera edición, pensando firmemente en que alguien algún día llegara a mi librero, en mi consultorio, y pudiera consultar lo que mantenía allí esto. Y que me ha llegado el orgullo, el poder decir que muchos pacientes, muchos amigos me han escrito a través de redes sociales y me han dicho lo que leí me ha cambiado la percepción de lo que creí durante mucho tiempo. Y para mí, aun si la universidad no me aprobara, siento que la misión está cumplida. Y eso para mí es lo más valioso. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que se han permitido el día de hoy estar aquí, que se han permitido escuchar un poco de qué se trata este texto. Y me gustaría poder compartir con ustedes a través de las preguntas pequeñas o grandes. Tal vez no puedo responder a todas, pero que tal vez puedan surgir el día de hoy. Así que de los homosexuales es el reino de los cielos y estoy seguro que de todos los que estamos el día de hoy aquí también lo es. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me gustaría darle la palabra a Luis Perelman sobre la reflexión que esté haciendo en este momento en su cabeza y luego darle el espacio a la doctora Vicky que ya llegó para que nos cuente también sus experiencias. Déjame, ahí estás, querido Luis. Hola, buenas noches, mucho gusto, gracias Mateo, mucho gusto con escucharte Carlos y saludos a la maestra Carla. Eh, pues no sabía que iba yo a hablar primero, pero siendo Mateo, Mateo ya sabemos que suceden cosas. Y cuando Mateo dice rana, yo brinco, yo salto. Bueno, este, mi primera impresión es que escucho eh, gran gusto escuchar una voz que no había escuchado, muy fresca, muy segura, muy seguro de ti mismo, de lo que veo sin conocerte, enorme trayectoria, mucho camino andado, sobre todo personal, y la oportunidad de tomar
lo mejor de todo lo que hayas visto, así es que qué bueno que no te ciñes a una sola versión, eh, y que vas aprovechando. Me encanta la frescura de lo que hablas, de la forma que lo dices. Eh, de entrada se me hace que deberías estar no solamente en el resto del mundo, sino deberíamos conocer de más gente cercana. Y si puedes, si me estaba yo pensando si puedes comentar un poco el índice de los temas del libro, o eh, un poquito más de cómo enlazan, pero me encanta escuchar y saber que hay mucho, bueno, yo sé que hay mucho talento, pero de atestiguar que hay gran talento, más gran talento en Aguascalientes. ¿Apago? Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Luis. Le agradezco mucho por la intervención y gracias también por sus palabras. El libro tiene, como mencionaba, dos secciones que son como base. La primera sección que tiene que ver con el análisis religioso y la segunda, el análisis científico. En la primera etapa, que es el análisis religioso, hay dos revisiones importantes a manera como un poco de revisión sistemática de los textos que se tienen ya establecidos en la iglesia. Lo primero es un análisis de los textos sagrados, que va a ser la Biblia, la Torá, y un poquitito por ahí hay una aportación de el Corán también. Desafortunadamente no logré enlazarlo tanto en esta área, pero está un poquito ahí también ingresado. La segunda parte en esa sección es el análisis del magisterio, la evolución del magisterio, el cambio y el enraizamiento. Y la tercera parte son todos los nuevos textos que han surgido a través de otros aportes dentro de la misma estructura de la iglesia. Religiosos, sacerdotes, monjes que en sus áreas han trabajado. Incluso en algún momento menciono a un buen amigo mío en la Universidad St. John's en Minnesota, que es el doctor Mariano Franco, que está por ahí haciendo su trabajo como monje. Él es monje benedictino y está haciendo su trabajo muy importante. Y luego de ahí brincamos a la segunda sección, que es toda la parte de la zona, digamos, como científica que se tiene. Un análisis primero relacionado a la cuestión social. Lo segundo es antropológico y psicológico. Hay una parte asociada a toda la estructura legal, qué avances se tienen y hasta el año pasado que concluí de escribirlo en junio, cuáles reformas se habían establecido, qué mejoras se habían hecho y qué prohibiciones se realizaron, como los ECOSIG en México, que ha sido un avance muy importante además. Y finalmente está esta parte que me surgió en el último momento, pero que seguramente va a venir a partir de una segunda etapa que mencionaba Mateo, y es un análisis descriptivo de la neurociencia de la homosexualidad, que aparte es algo increíble porque trabaja mucho con el área de cómo revisar las conductas desde la observación del movimiento neuronal, cómo incluso nos volvemos homosexuales en un reaprendizaje neural muy importante, las interconexiones que se dan en el cerebro y cómo esto termina impactando fuertemente a la producción o eliminación de ciertos neurotransmisores que no siempre suceden en el amor heterosexual. Y este es un estudio muy importante que ahí mezcla la doctora Suzuki en la Universidad de Nueva York y otros personajes que están por ahí. Más o menos así está construido, y un epílogo que además es muy bonito, que hago una denuncia como abierta también al papado actual. Estaba yo terminando de escribir en Sao Paulo, en Brasil, el año pasado, y por ahí hago un comentario que, aunque Francisco puedo jactarme de decir que es un buen amigo, eso no quita la idea de que también cometa sus errores y es necesario mencionarlo. Entonces, ahí está ahí también muy, muy clarito. Muchas gracias. Vic, querida, pues ahora sí te escuchamos. Pues mira, efectivamente no llegué tan rápido como hubiera querido. Me presento. Soy la doctora Vicky Argüelles, la directora de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Y estos momentos que me das la oportunidad de compartir son los que hacen que valga la pena el trabajo que nosotros realizamos en la universidad. Porque efectivamente cuando pusimos 7 formas diferentes de titulación,
Por supuesto que la que menos han hecho es la de publicar un libro. No es, obviamente, no es el primero que hace una publicación de libro, sí tenemos por lo menos unos 20 alumnos, pero 20 alumnos de 2000 me parece un porcentaje muy bajo y me llena de orgullo que lo haya hecho, porque por lo que dice, ya quiero correr a adquirirlo y ponerlo en la biblioteca virtual de la universidad, ¿sabes? Porque me parece una aportación muy parecida a la de Juan Carlos Hernández Meujeiro, que seguramente fue también su maestro, y que él, pues con esa manera de ser tan disruptiva, nos enseñaba caminos de libertad, de aceptación, de abrazarnos y reconocernos en nuestras diferencias. Él decía que género era justamente la diferencia entre todas las posibilidades, era como una sección, y entonces era, bueno, pues puede ser heterosexual, puede ser homosexual, puede ser bisexual, puede ser N cantidad de opciones, era una casilla más. Y esa casilla no tenía por qué ser descalificada en ningún momento. Y yo creo que el que nos presenta este libro, que además tiene sus aportaciones con referencias bíblicas y de diferentes religiones, me parece mucho más interesante y atractivo. Ahora que tenemos más información en relación al cerebro y la neurociencia, pues también que cada vez vemos que esto no es nada más una situación de una preferencia o quién sé qué le pasó a este niño que por eso es así, o sea, no es algo para, ¿sabes? Como para descalificar a nadie, sino es un entendimiento de una preferencia distinta que cada día es más y más abrazada, entendida y aceptada por el resto de las personas. Y que le haya hecho un libro con toda esta información, concatenada, buscarla, redactarla, pues me parece padrísimo. Se me antoja como para podcast. Yo ahorita estoy justamente en la estación de radio, porque si me metí a mi coche iba a estar muy oscuro, entonces me quedé aquí en el pasillo de la estación y cuando lo escuché, que además habla maravillosamente bien, pensé, me encantaría que tuviera un podcast donde hablara de este tema, porque necesitamos voces de gente que con información nos hable de diferentes temas de la sexología y que eso que nos platique finalmente sea algo que nos permita reconocernos, algo que nos permita bien tratarnos y aceptarnos, que me parece algo fundamental. Y si eso logra este libro, pues yo qué puedo decir, o sea, me paro, aplaudo y digo, gran aportación que ha hecho. Y la presentación que hizo está fabulosa. Solamente nos inspira a leerlo y, y a compartir este libro maravilloso. Así es que enhorabuena, felicidades. Claro, ya me tocará leerlo desde otro lugar, desde una parte más académica, pero de momento sí ¿cómo te diré? Soy muy de festejar y de aplaudir los esfuerzos y el trabajo serio y profundo de nuestros alumnos, y este es el caso. Así es que muchas felicidades. Aplausos en lengua de señas. Carlitos, entonces tienes ahí una respuesta. Tu sistema de titulación ha sido aprobado. ¡Eh! Que esa era una parte importante, pero como bien dijiste, no era la más importante. Que las personas te lean, que hagamos reflexión sobre lo que está escrito ahí, que discutamos sobre lo que está escrito ahí. Ese es el verdadero objetivo de sentarte durante muchas horas a organizar las ideas, a organizar la información, a ponerla en un texto, a atreverte a buscar quién lo pudiera editar, a publicarlo y ahora presentarlo. Así es que no te tengo que augurar ningún camino maravilloso porque ya lo tenías desde que eras un estudiante curioso y deseoso por el hacer. Yo creo que este es el resultado de tu empeño y sobre todo, como en algún momento me lo dijiste, de seguir tus sueños, aunque hubiera personas que te dijeran con claridad que tú no deberías de estar haciendo esto porque muchas personas que pertenecemos a la diversidad sexual escuchamos algún tipo de mensaje conocido como esto no es para ti.
y lo que tú has hecho es decir, sí, esto sí es para mí y además lo puedo hacer muy bien. Así es que muchas felicidades por eso. La parte seria ha terminado. Ahora sí, déjenme, voy a leer si hay algunas preguntas. Ya cada quien puede abrir sus micrófonos y sus cámaras, por cierto, ya todo el mundo está con esa posibilidad. Dice aquí Caro Navarro, yo quiero saber dónde lo consigo. Muchísimas felicidades. Claro que sí. Bueno, lo puedes conseguir en un montón de lados. Lo puedes conseguir de manera digital, lo puedes conseguir en Kindle, lo puedes conseguir en iBooks, que es la aplicación de Apple, que también ya está ahí lista. Lo puedes conseguir incluso no recuerdo cómo es, eBooks, creo que se llama la otra plataforma. Está disponible en Amazon, lo puedes comprar ahí en físico, no hay problema. En la librería Gandhi, en la librería Gonville, lo puedes pedir por ahí, entonces no hay ninguna dificultad con eso. Se puede pedir sin problema. Ahorita en algunas librerías ya no hay ediciones, ya no hay como ejemplares, porque la primera edición se agotó muy rápido. Entonces, eso estuvo muy padre, pero sé que en otras todavía, por ejemplo, Gandhi todavía tiene algunos. En Aguascalientes, Librería de los Escritores, que está en el centro, en Casa Terán, es un lugar muy cultural. Yo trabajé ahí cuando estaba en la universidad, entonces para mí fue muy especial llevar libros a ese lugar y ahí hasta hoy en la mañana quedaban 6. Entonces ahí está en físico también. Y bueno, si quieren la firma del autor, pues hay que perseguirlo pero primero hay que esperar a que esté en Aguascalientes, que ese es el verdadero dilema de toda la Sí. vida. Bueno, dice María de San Juan, Mar querida. Buenas noches, muchas felicidades, Carlos. El libro se puede conseguir en físico. Ahí Sí. está, pero hay que venir, bueno, hay que buscarlo. Dice Luisa, felicidades, Carlitos. Me urge comenzar a leerte. Lo quiero en físico y con autógrafo. Mar dice, Muchas lo gracias, quiero. Luisa. Yo te lo llevo con mucho gusto. Me quedas de paso la siguiente semana. Dice Marieli, felicidades Carlos, qué bello conocerte. Y Gustavo Ornelas, el doctor Gustavo Ornelas, que además me da mucho gusto que ande por aquí. Excelente aportación, felicitaciones. Y bueno, si alguien tiene una pregunta abierta, pues ahí están los micrófonos abiertos. Vengan y pregunten porque de verdad que es muy complicado poder hacer la combinación de temáticas de salud mental con la religión y con la diversidad sexual. O sea, no cualquiera. Bueno, yo nunca lo había visto, pues, por eso es un fenómeno. ¿Alguien que quiera? Profe Carlitos, ya lo vi ahí. Bienvenido. No, están todos muy serios, muy serias. Qué chiviados. Luego, ¿por qué dicen que en Aguascalientes somos bien penosos, eh? Eri, querido, tú que eres muy, muy cercano a la temática. Eri tiene un trabajo de investigación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes sobre las masculinidades sagradas y ha hecho un reporte que ojalá puedas leer también en algún momento. Es que ustedes no se conocen. Bueno, en realidad nadie de ustedes lo sabe, pero aquí están invitadas todas las generaciones. Entonces hay gente que no sabía que estaba estudiando aquí. Entonces, bueno. De hecho, yo en algún momento tuve la oportunidad de pedirle a Carlos su tesis de titulación para su licenciatura, porque sí estuve en compañía de otro ex compañero seminarista, eh, investigando un poco de una temática pues, que no es mm, nada frecuente hacerlo, que sin querer aparte descubrimos dos delitos federales. Sobre masculinidades sagradas, que es básicamente era el objetivo, descubrir cómo es que el clero, la iglesia, construye o impone la mentalidad o la masculinidad dentro de sus seminaristas y cómo esos lo proyectan hacia la feligresía. Este, y pues en ese inter fue cuando le pedí su trabajo. Sí me pareció muy interesante. Ahora pues yo ya acabo de encargar mi libro, esperaré que me llegue para tener más fundamentos en cómo acrecentar también ese trabajo. Ya va en una tercera toma mi investigación. Espero ya pronto comenzar la cuarta, empezar a adherirle más entrevistas de otros tipos de seminaristas. Ya va unos cuantos franciscanos, unos cuantos, ¿cómo se llaman?
Ah, el Josefinos también. Entonces ahí va creciendo un poquito a poquito. Bueno, gracias, Seri, querido. Muchas Profe, gracias, Heriberto. Te quiero agradecer también porque me encanta la idea de que estemos en el mismo barco donde tenemos que visualizar cosas que a veces se quedan todavía en la oscuridad, ¿no? Cera vieja no dura mucho, entonces Y tenemos que hacer nuestra parte. Muchas gracias. gracias a ti también, Carlos. Muchas felicidades. Bueno, Matt, Carlos, cuando leía el título me recordaba el de Eunucos por el reino de los cielos, ¿no? Un gran texto, y que de alguna manera también hilaba con el de la nueva ética sexual, ¿no? Y creo que una de las aportaciones muy valiosas es integrar las neurociencias, ¿no? Creo que tenemos que ir fortaleciéndonos mucho porque es un nuevo discurso, ¿no? Que va no poniéndose, sino enriqueciendo los que ya están. ¿Mm? Y creo que eso es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Cómo ir tejiendo y tejiendo la complejidad que le llamamos sexualidad y todas sus expresiones, ¿no? Porque lo importante es ir sumando, ¿no? Todo suma. ¿Mm? Y creo que pues es muy valiente este atrevimiento de escribir, porque a veces los autores, aunque mucha gente tiene buenas ideas, les da miedo escribir. Ujú. Y creo que de alguna manera el que te atrevas, pues vas mostrando a la generación que están ahora sí, pues en la maestría, concluyendo, que se puede hacer, ¿no? Hay mucho que decir, ¿no? Eh, porque obviamente sobre sexualidad hay muchos textos, pero muchos sobre el Kama Sutra y todas esas cosas más del mecanicismo, pero no textos que inviten a la reflexión. Ujú. Textos que nos ayuden a profundizar más sobre la experiencia humana. Y bueno, ya adquiriré el libro y ya con más claridad de causa, ya te compartiré mis comentarios y felicidades. Felicidades, Carlos. Y gracias, Mateo, por hacer esta reunión y sentarnos aquí a conversar. Muchas gracias. gracias, Muchas profe. gracias, doctor. De verdad le agradezco mucho y sobre todo sus comentarios los aprecio mucho. Me gustan mucho sus clases y me siento muy honrado de que me haga su retroalimentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Bueno, pues si nadie más tiene algo que decir hasta que lo leamos, ¿verdad? Y vayamos a la reflexión, les invito a que enciendan sus cámaras para tomarnos una foto y para presumir a nuestro amigo de todos, Carlitos, que hoy es el maestro Carlos Zaparripa. Enciendan ahí sus, peínense, ¿verdad? Que no falte siempre la sonrisa. Qué lindo verles además, es que es impresionante que ustedes no se conozcan. Siento mucha emoción, mucha alegría. O sea, aquí hay combinaciones de las dos maestrías, la de sexualidad y equidad de género y la de terapia sexual, y de generaciones. Entonces, qué felicidad verles aquí a todas. Luisa, ya nada más si puedes prender tu cámara, te lo agradeceré. Y Beth, querida, también. Que al fin y al cabo es rápido la foto. Luisa, Luisa, ¿estás ahí? Ahí estás. Por lo menos sí, Beth. No puedo. Ok, Luis, Luisa, no te preocupes. Así es la vida en Texas. Entonces sonrían a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Digan cheese. Muy bien. Gracias. Gracias por darse su tiempo. Gracias por comprar el texto, por reflexionarlo. Ojalá podamos hacer una siguiente reunión solo para hablar de temáticas que están ahí, pues para que introyectemos cosas más positivas y a veces no tan negativas que creemos sobre el amor, sobre ser quienes somos, sobre encontrarnos a nosotros mismos, sobre luchar también por los derechos de otras personas que no tienen pues las posibilidades o los privilegios que nosotros tenemos al estudiar la maestría. Sí, Luis querido, venga. Nada más rápido, yo no soy de escribir, yo soy muy, no se me da, estoy más en las trincheras y tratar de hacer que sucedan cosas. Si tú tienes el oído de Francisco, pues eso es mucho más, muy valioso. Este,
pero ofrezco desde mis trincheras también compartir lo que sé o lo que tengo entendido que está sucediendo en además esta época aún más tumultuosa que las y los extremismos están haciendo pues desastres, ¿no? Horribles. Entonces, pero con mucho gusto el tema en que trabajaban en las comunidades judías, en familias, en lo organizativo de la UAS, de la sexología, con mucho gusto. Luis es el Pues, puente, doctor. es el puente, porque lleva años haciendo esto, trabajando en chiquito, en chiquito, en chiquito, pero ha hecho mucho. Por eso hay mucha gente que lo conoce y que lo quiere y que lo aprecia. Y que es una suerte poder, o sea, que se dé el tiempo de también estar con nosotros. Yo te lo agradezco de todo corazón, no solo a ti, a cada una de ustedes que, hizo su tiempo particular para poder escuchar esta historia. Les quiero, saben que están en mi corazón y que pasen una bonita noche y pues nos volveremos a ver por lo pronto un día de estos. Cuídense mucho. Buenas noches. Felicidades, Carlitos. ¿A festejar unas chelas o qué? Vámonos. Tengo todavía club de lectura, pero muchas gracias. Bueno, A gózalo. seguirle. Buenas noches. Chao. Va.